Bienvenidos a La Rioja. Hoy recorreremos Ezcaray y sus encantadoras aldeas. Un rincón mágico en La Rioja que combina naturaleza, historia, tradición y la calidez de sus gentes. Si crees que La Rioja solo es famosa por sus vinos, estás a punto de descubrir un paraíso que lo tiene todo. Paisajes espectaculares, aldeas con encanto y una oferta gastronómica que te dejará sin palabras. Esto es 100% español y en este vídeo vamos a explorar juntos todo lo que Ezcaray y sus aldeas tienen para ofrecer. Acompáñame en este viaje único. Para los amantes de la naturaleza, Ezcaray es un sueño hecho realidad. La Sierra de la Demanda ofrece rutas de senderismo para todos los niveles. Desde paseos tranquilos junto al río hasta desafiantes ascensiones como la del Pico San Lorenzo, el punto más alto de La Rioja. El río Aye atraviesa Ezcaray, aportando un aire fresco y natural al pueblo. El Puente Canto es un lugar perfecto para tomar fotos o simplemente disfrutar del sonido del agua. La antigua estación de tren de Ezcaray es un lugar lleno de historia y encanto que conecta el pasado industrial de La Rioja con la naturaleza en su estado más puro. Inaugurada en 1920, esta estación fue el punto final del ramal ferroviario Haro-Ezcaray, una línea que facilitó el transporte de mercancías y pasajeros durante décadas. Aunque dejó de funcionar en 1964, su estructura ha sido restaurada y hoy en día conserva su diseño original de ladrillo visto y tejado a dos aguas, un auténtico homenaje a la arquitectura industrial del siglo XX. Hoy, la estación no solo es un símbolo del pasado, sino también un punto de encuentro para actividades culturales, ferias y eventos locales. Los jardines que la rodean son ideales para descansar, hacer un picnic o simplemente contemplar el impresionante entorno natural. Desde aquí comienza la Vía Verde del Aye, un recorrido que sigue el antiguo trazado del tren y se ha transformado en un camino ideal para ciclistas, senderistas y familias. Esta ruta atraviesa paisajes espectaculares, desde los frondosos bosques que rodean Ezcaray hasta las encantadoras aldeas cercanas como Zaldierna y Ojacastro. Es un paseo perfecto para disfrutar del aire fresco y la tranquilidad que ofrecen las montañas de la Sierra de la Demanda. Si visitas Ezcaray, la antigua estación y la Vía Verde son paradas obligatorias para conectar con la historia, la naturaleza y el espíritu único de esta región de La Rioja. Ezcaray es el primer municipio de La Rioja reconocido como villa turística, y no es difícil entender por qué. Al pasear por sus calles empedradas, te sientes transportado a otra época. Este pueblo tiene un encanto especial que combina arquitectura tradicional con una oferta cultural vibrante. La plaza del pueblo de Ezcaray, conocida como la Plaza de la Verdura, es el corazón de la villa y un lugar lleno de vida, historia y tradición. Su nombre proviene del antiguo mercado de verduras que se celebraba aquí, donde los habitantes de la zona acudían a intercambiar productos frescos y charlar sobre el día a día. Rodeada por casas de arquitectura típica riojana, con balcones de madera y fachadas pintadas en tonos cálidos, la plaza es un lugar que invita a detenerse y disfrutar del encanto rural de Ezcaray. Y a unos pocos metros de aquí está la Plaza del Quiosco. En el centro de la plaza se alza un kiosco de música que es el epicentro de muchas de las festividades locales. Durante las fiestas patronales, este espacio se llena de música, bailes y una alegría contagiosa que refleja la hospitalidad de los ezcarayenses. A su alrededor, los bares y restaurantes ofrecen la oportunidad perfecta para disfrutar de la rica gastronomía de la zona, desde las tradicionales patatas a la riojana hasta una copa de un excelente vino local.
La iglesia de Santa María la Mayor, ubicada en el corazón de Ezcaray, es mucho más que un templo religioso, es un emblema del pueblo y un ejemplo fascinante de la evolución arquitectónica a lo largo de los siglos. Su exterior, majestuoso y cargado de simbolismo, es una verdadera lección de historia en piedra. La fachada principal, orientada al oeste, combina la elegancia gótica con elementos renacentistas, reflejo de las distintas etapas de construcción entre los siglos XIV y XVI. Sus contrafuertes, robustos y bien marcados, subrayan el carácter defensivo de la iglesia, típico de los templos medievales que también cumplían funciones de refugio en épocas de conflicto. Encima de la entrada principal, mientras que los detalles tallados en piedra enmarcan la puerta con un aire solemne y artístico. El campanario, visible desde casi cualquier punto de Ezcaray, se alza imponente como un guardián eterno del pueblo. Construido en un estilo renacentista robusto, la torre se remata con un tejado de forma piramidal y alberga un reloj que ha marcado el ritmo de la vida en Ezcaray durante generaciones. Cada campanada es un recordatorio del paso del tiempo y del papel central que esta iglesia ha desempeñado en la comunidad. Era aquí donde los peregrinos, viajeros y vecinos solían reunirse para escuchar noticias. En su interior, el retablo mayor deslumbra con su complejidad artística, tallado en madera y cubierto con pan de oro, mientras que sus capillas laterales contienen valiosas imágenes y obras de arte sacro que narran siglos de devoción y creatividad. En el corazón de Ezcaray, el Palacio del Ángel es un destacado ejemplo de la arquitectura civil barroca del siglo XVIII. Su imponente fachada, construida con sillares de piedra, se distingue por su elegancia y simetría. El escudo con un ángel que da nombre al edificio es el detalle más emblemático, rodeado de elementos decorativos como guirnaldas y motivos florales. La puerta principal, con su arco de medio punto flanqueado por columnas estriadas, sostiene un balcón central de hierro forjado que refleja el refinado gusto de la época. Las ventanas y cornisa ornamentada completan este conjunto arquitectónico, que durante el día destaca por su juego de luces y sombras y, por la noche, se transforma con la iluminación moderna. Aunque el interior no está completamente accesible al público, se sabe que albergaba estancias opulentas decoradas con muebles y tapices de época. Hoy, este palacio es un símbolo del esplendor histórico de Ezcaray y una parada imprescindible para quienes visitan la villa. A poca distancia, el antiguo Hospital de San Lázaro recuerda el compromiso humanitario de Ezcaray durante siglos. Este hospital no solo atendió a peregrinos del Camino de Santiago, sino también a la población local más necesitada. Ambos edificios son símbolos de la historia viva del pueblo, donde cada piedra guarda una anécdota del pasado. Ezcaray tiene una larga tradición textil que se refleja en sus icónicas fábricas de mantas, famosas por su calidad y diseño. Durante siglos, el pueblo se posicionó como un referente en la industria textil, y aunque la industrialización ha cambiado, las mantas de Ezcaray siguen siendo un artículo artesanal y codiciado. Al visitar los talleres, puedes apreciar el proceso de fabricación y llevarte un trocito de esta tradición que combina funcionalidad y belleza. En el corazón cultural de Ezcaray encontramos el Teatro Real, un espacio íntimo y dinámico que acoge espectáculos de música, teatro y cine. Este pequeño teatro es un punto de encuentro para los habitantes del pueblo y un atractivo para los visitantes que buscan empaparse de la vida artística de la región. Aquí se combina la tradición con propuestas contemporáneas, consolidándolo como un pilar de la vida cultural de Ezcaray. El río Aye no solo da nombre a la comarca, sino que también añade un toque natural y fresco al entorno de Ezcaray.
sus aguas han sido fundamentales para la vida del pueblo, alimentando antiguos molinos que hoy, en parte restaurados, nos cuentan la historia de un Ezcaray que dependía del ingenio hidráulico para su sustento. Pasear por las riberas del río, con su calma y su belleza, es una experiencia que conecta con la naturaleza y el pasado. Hoy nos adentramos en uno de los rincones más especiales de Ezcaray, un lugar que combina historia, arte y espiritualidad. Estoy hablando de la ermita de Nuestra Señora de Allende, un verdadero tesoro escondido a orillas del río Alle, donde el tiempo parece detenerse y la naturaleza abraza la arquitectura. Lo primero que llama la atención al llegar es su fachada. Construida entre los siglos XVI y XVIII, refleja la solidez de la piedra de sillería, esa que parece contar historias del paso de los siglos. Su portada principal, con un arco de medio punto, es discreta, pero elegante. Y si miramos hacia arriba, la espadaña nos recuerda el sonido de las campanas que han llamado a misa a generaciones enteras. Entrar aquí es como cruzar un umbral a otro tiempo. Dentro, todo se siente íntimo, acogedor. Pero lo que realmente roba las miradas es la imagen de la Virgen. Nuestra Señora de Allende, la patrona de Ezcaray, preside el espacio desde su retablo. Esta talla románica del siglo XIII, con su gesto sereno y protector, ha sido testigo de siglos de devoción. Y si el interior es impresionante, el entorno que la rodea no se queda atrás. Mirad esto, el sonido del agua, los árboles que parecen protegerla, el cielo despejado. Este es el lugar perfecto para hacer una pausa, desconectar y conectar al mismo tiempo. Es un rincón donde la historia, la fe y la naturaleza se encuentran en perfecta armonía. Pero Ezcaray no deja de sorprendernos. ¿Qué más nos espera en este viaje? Acompáñame y sigamos descubriendo. Ezcaray no es solo su villa principal. Ahora nos transportaremos a sus encantadoras aldeas, escondidas en la parte alta del Valle del Alle, en pleno corazón de la Sierra de la Demanda. Empezamos en Altuzarra, una aldea deshabitada desde 1974, donde apenas una casa en pie guarda la memoria de lo que fue. Aquí la naturaleza ha tomado su lugar, y el famoso Paso del Águila, un enclave lleno de misterio y belleza, se convierte en un lugar imprescindible para los amantes de las rutas y los paisajes únicos. En Ayabarrena encontramos ese toque auténtico de las aldeas serranas. Sus casas, construidas en piedra y mampostería, reflejan la tradición arquitectónica de la zona. Además, la acequia junto al arroyo, que antiguamente se usaba como lavadero, nos recuerda la importancia del agua para la vida cotidiana de sus habitantes. En Azarrulla la vida rural sigue latiendo con fuerza. Entre colmenas, huertas y vacas, esta aldea celebra sus tradiciones con fervor. Cilbarrena, aunque despoblada, está cargada de historia. Aquí encontramos la ermita de San Juan, donde cada 24 de junio se celebra una misa campestre y una alegre romería.
Entre sus atractivos destacan las ruinas de la aldea, con sus calles y casas, la cascada del Chorrete y los restos del priorato de Ubaga, un antiguo monasterio medieval. En Posadas la historia cobra vida. Desde su iglesia de San Juan Bautista, del siglo XVI, hasta un gran edificio industrial que en su día fue una ferrería, esta aldea es un reflejo del pasado ligado a la trashumancia y la industria. San Antón es una aldea con una rica historia minera. Sus antiguas galerías de hierro, entre las más importantes de la zona, son testigos del pasado que dio forma a este rincón del Alto Valle. En el centro se alza su iglesia, dedicada a San Antonio, un pequeño templo que es el corazón de la comunidad y escenario de sus fiestas, donde tradición y devoción se mezclan en celebraciones que unen a vecinos y visitantes. Rodeada por el arroyo Rogaldía y un entorno natural único, San Antón conserva la esencia auténtica de las aldeas rurales de la Sierra de la Demanda, ofreciendo un verdadero viaje al pasado. En el corazón del valle, Turza se presenta como un remanso de paz, con su arquitectura tradicional de piedra roja que refleja la identidad de la Sierra de la Demanda. Aunque hoy cuenta con solo 9 habitantes, su serenidad y entorno natural cautivan a quienes buscan escapar del ritmo acelerado de la vida. Puedes acceder a Turza por una pintoresca carretera que serpentea entre montañas, o recorrer una antigua calzada romana, añadiendo un toque histórico a la experiencia. Este rincón, rodeado de naturaleza, es perfecto para quienes buscan tranquilidad y una conexión auténtica con el pasado. Por último, llegamos a Zaldierna, conocida como la capital de las aldeas, un título bien merecido por su riqueza histórica y arquitectónica. Su conjunto del siglo XVIII, con impresionantes arcadas y un robusto puente de piedra que cruza el río Zambullón, está inventariado como patrimonio artístico de La Rioja y es uno de los más emblemáticos del valle. La iglesia de San Sebastián, con su estructura sencilla pero cargada de historia, es el núcleo espiritual de la aldea. Aquí se celebran importantes festividades, como el día de su patrón, San Sebastián, cada 20 de enero, y el animado Día de Gracias en agosto, cuando la comunidad se une para rendir homenaje a sus tradiciones. Este pintoresco rincón invita a recorrer sus calles, disfrutar de la calma de su entorno y descubrir el encanto único de las aldeas serranas de Ezcaray. Zaldierna, conocida como la capital de las aldeas, es un lugar que sorprende por su riqueza histórica y arquitectónica. Al entrar en la aldea, lo primero que llama la atención es su conjunto del siglo XVIII, compuesto por robustas arcadas de mampostería y sillería, junto con un impresionante puente de piedra que cruza el río Zambullón. Este conjunto único, protegido como patrimonio artístico de La Rioja, es una muestra del esplendor que en su momento definió a esta pequeña joya rural. Las calles de Zaldierna, flanqueadas por casas tradicionales, cuentan historias de una comunidad que vivió en armonía con su entorno natural. La iglesia de San Sebastián, con su arquitectura sobria pero cargada de significado, se erige como un punto central de la aldea. Sus muros han sido testigos del paso del tiempo y de la vida cotidiana de los habitantes.
rodeada por un paisaje de prados verdes y montañas que invitan al senderismo y la contemplación, Zaldierna conserva la autenticidad de las aldeas serranas del Alto Alle. Es un lugar que cautiva por su tranquilidad y su capacidad para transportar al visitante a una época en la que la conexión con la naturaleza era esencial. Cada rincón de esta aldea, desde sus murallas hasta sus puentes, es una invitación a detenerse y admirar el legado que aquí se conserva. Valdezcaray, el paraíso blanco de La Rioja. Situada en el corazón de la Sierra de la Demanda, esta estación de esquí es uno de los destinos invernales más destacados del norte de España. Rodeada de impresionantes paisajes y con el majestuoso pico San Lorenzo de fondo, Valdezcaray ofrece una experiencia única para los amantes de la nieve. Con una altitud que alcanza los 2.125 metros en su punto más alto, esta estación, inaugurada en 1974 y remodelada en 2002, cuenta con unas instalaciones modernas que se adaptan tanto a principiantes como a expertos en deportes de invierno. Valdezcaray dispone de 26 kilómetros esquiables repartidos en 24 pistas, clasificadas por niveles de dificultad, 6 verdes, 6 azules, 10 rojas y 2 negras. Así que ya sabes, prepara tus esquís, abrígate bien y ven a descubrir Valdezcaray, el corazón blanco de La Rioja. Y, por supuesto, no podemos hablar de Ezcaray sin mencionar su gastronomía. Este pueblo es conocido por platos como el cordero asado, las patatas a la riojana y las chuletillas al sarmiento. Además, no olvides maridar tus comidas con los excelentes vinos de La Rioja. Cada copa es una celebración del buen vivir. Ezcaray es también un pueblo que vibra con la cultura y las tradiciones. Durante las fiestas patronales, las calles se llenan de música, desfiles y actividades para todas las edades. Y si visitas Ezcaray en verano, no te pierdas el Festival de Jazz, que atrae a artistas nacionales e internacionales y convierte al pueblo en un escenario vibrante. Ezcaray y sus aldeas son un destino que lo tiene todo, paisajes que te dejan sin aliento, una historia que te conecta con el pasado y una gastronomía que enamora. ¿Qué esperas para planificar tu visita? Si te ha gustado este recorrido, no olvides darle me gusta, suscribirte a nuestro canal 100% español y activar la campanita para más aventuras por España. Déjame en los comentarios qué te ha parecido esta ciudad o si tienes algún lugar favorito de España que debería explorar. Nos vemos en el próximo vídeo.